está contento el día de hoy? Yo también estoy muy contento de estar aquí en casa. Y me gustaría que le diera un aplauso bien fuerte a Dios. Gracias a Dios. Este, Gracias a todos por el recibimiento. La verdad es que hoy, digo, para nosotros es un día súper especial porque estamos aquí, ¿no? Desde que nos levantamos de una manera distinta porque sabíamos que veníamos a casa. Y Dios ha sido bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Él tiene sus planes, Él tiene su propósito en nuestras vidas. A veces los planes de Dios no los podemos comprender con nuestra mente humana, y, pero siempre sus planes son buenos, siempre sus planes son agradables y siempre sus planes son perfectos para nuestra vida. Así que yo estoy muy contento de que, la verdad no había venido porque mi papá no me había invitado, pero de cuando me invitó pues ya me puse contento. No es cierto. Creo que Dios tiene sus planes y me da mucho gusto esta etapa en la que está viviendo nuestra iglesia, eh, porque a la distancia, ¿no? Yo estoy muy pendiente aquí de todo lo que pasa y sucede y oramos y ayudamos en lo que pueda, ¿no? Pero también sé que Dios tiene sus planes y sus propósitos y yo estoy contento de hoy poder hablar de eso, ¿no? Me acuerdo mucho, el, digo, si ustedes recordarán, yo hace algunos años, antes de casarme, yo ya vivía en Toluca, ¿no? Y todos los fines de semana iba y venía y cuando me casé y todo y decidí cambiarme de trabajo, una de las razones por las que decidí cambiarme de trabajo era porque iba a estar ahora acá, ¿no? Y de lleno a la iglesia oraba a Dios vamos a darle de lleno a la iglesia. Y yo me acuerdo que en esa época veníamos así, creciendo bien padre, ¿no? Me acuerdo de las últimas semanas, digo, previo a la pandemia, tuvimos aquí una noche de matrimonios y estuvo llena de matrimonios. Y así veníamos muy frenéticos y de repente, ¡pum!, que llega la pandemia, ¿verdad? Y, y bueno, estuvimos casi 2 años y medio fuera. Y lo que pasó en esos 2 años y medio es que yo ya me había venido a trabajar acá a México y al nuevo trabajo que me cambié, se volvió a ir a Toluca. O sea, como si Dios me dijera que no, que es allá, ¿no? O sea, ¿qué probabilidades había de que yo me cambiara a un trabajo para estar aquí y después ese trabajo se mudara a Toluca? Y ha sido un proceso que hemos estado orando a Dios, pero sé que también Él tiene un plan con nosotros. Gracias a Dios oramos el tiempo hubo un tiempo en el que estuvimos, mi esposa Ander y yo yendo y viniendo, y luego por muchas razones oramos a Dios y finalmente lo que decidimos de un tiempo para acá fue afirmarnos en una iglesia allá en Toluca. Estamos sirviendo sin dejar de servir aquí, ¿no? Pero pues gracias a Dios también Dios nos está usando de bendición allá. Eh, pero bueno, si me invitan cada 8 días puedo venir. Eh, pero me da mucha alegría, gracias a Dios, poder estar aquí. Cuando Gio y Mar me dijeron que estaban hablando de nuestra esencia, que empezaron la semana pasada, ¿sí es cierto o no es cierto? Yo encantado de poder decir lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartirles hoy. Lo que quiero decir es que
por más esfuerzo que yo humanamente dije, yo quiero estar presencialmente aquí, Dios me ha ido empujando hacia otros caminos que yo sé que tienen que ver con su propósito, pero también he visto cómo Él atrajo a Gio y a Mar aquí, ¿no? Porque antes de casarse Gio tenía un ministerio y todo se fue dando de la manera en la que Dios pone las piezas en el lugar correcto en donde tienen que estar. Y le doy gracias a eso, a Dios, porque ustedes saben el amor que hay en mi corazón por Río de Dios. 13 años nos ha costado empujar, crecer esta iglesia, a veces más, a veces disminuye, volvemos a crecer, pero yo sé, y hace unos días Dios me decía que esta iglesia nació en su corazón y que Dios ha preparado el corazón de cada uno de los que estamos aquí para los tiempos que Él predeterminó desde que iniciamos aquí ya hace casi 13 años, ¿no? Así que hoy quiero hablarles lo que Dios puso en mi corazón, que la palabra que provenga de mí, como siempre lo digo, sea olvidada, pero la palabra que provenga de Dios se quede en el corazón de cada uno de nosotros. Y quisiera empezar orando. ¿Me ayudan a orar? Dios, te doy gracias por esta mañana, por el privilegio de estar aquí en casa. Gracias por todo lo que haces, gracias porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios que nos ama, que tú no nos has pagado conforme a nuestras imperfecciones, Señor, sino que te deleitas en tener misericordia de cada uno de nosotros. Sé que hoy tienes una palabra puntual, una palabra perfecta para el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor, que todo estorbo se vaya en el nombre de Jesús. Señor, que toda palabra, que toda lengua mentirosa que hoy esté hablando en nuestras cabezas se vaya en el nombre de Jesús, y preparamos nuestro corazón para que tu Espíritu Santo nos hable conforme a lo que tú preparaste para cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, prepare nuestro corazón como una esponja que absorba lo que tú tienes que decirnos hoy en este día. En el nombre de Jesús, amén. ¿Quién está listo hoy para escuchar palabra de Dios? Muy bien, dale un fuerte aplauso y vamos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Me llena de alegría que estemos hablando de nuestra esencia. Sé que la semana pasada tocaron el versículo 1 y 2 del Salmo 65, que es uno de los salmos con los cuales cuando empezamos aquí en la iglesia, Dios nos daba esa palabra en el Salmo 65. Hoy quiero hablarles acerca del Salmo 65, voy a empezar en el 3, pero antes de hablar de nuestra esencia, de lo que dice el Salmo 65, primero quiero hablar de nuestra esencia desde nuestro nombre, ¿no? ¿Quién se siente orgulloso de formar parte de Río de Dios? ¿Y cómo es un río? ¿Qué es lo que hace un río? Corre. ¿Qué es lo que un río nunca deja de hacer? Fluir, ¿verdad? Si un río dejara de fluir, ya no sería un río, tal vez sería un charco, tal vez sería un lago, tal vez sería un mar, un estanque de agua puerca. Pero la característica que hace al río un río es que el río nunca se detiene. Dile al que está a tu lado, el río nunca se detiene, siempre fluye. Y eso es algo que a mí me llena de alegría. Hoy que venía entrando aquí a la iglesia, no saben qué bonito sentí. Yo sentí como si hubiera dado un viaje en el tiempo, porque tenía ya bastante tiempo que no veía, pero a los que yo veía chiquitos ahora los vi grandes, ¿verdad? Bruno, ¿dónde está Bruno? Fue el que más grande vi. Isaías ya relevó a su hermano la batería. Los que eran chiquitos cuando dimos la primera academia musical ya están así gigantes. Los que no tenían tantas canas ya les vi un poco más. Pero la presencia de Dios sigue aquí. Y
el río va a seguir fluyendo, no importa los que estemos aquí. El río va a seguir fluyendo, no importa el tiempo que pase. Tal vez en 20 años muchos de los que estamos aquí ya no estemos aquí, o en 30, o en 40, o en 50 años, pero el río va a seguir fluyendo, porque una de las características del río es que va a seguir fluyendo. Un río puede cambiar de paisajes, ¿verdad? Puede cambiar de caminos, puede moverse hacia un lado, pero el río nunca deja de fluir. Y lo único que estamos haciendo en esta época es ser parte del fluir de Dios en este lugar y preparando el camino para los que vienen, para la corriente de agua que viene atrás de nosotros. Porque algo sí sé, que estoy seguro que va a pasar, que no importa lo que suceda, Dios nunca deja de ser y el río nunca va a dejar de fluir. Si nosotros lo creemos y lo atesoramos en nuestro corazón. ¿Verdad? A veces en el río hay obstáculos que hacen que se hagan pequeñas represas. A veces en el río hay sequía y el río baja su caudal. Pero cuando viene la lluvia de Dios, el río vuelve a agarrar su potencial. El río vuelve a agarrar su caudal. El río se vuelve a abrir camino en la sequedad, porque el río nunca deja de correr. Jesús se bautizó en el río Jordán. ¿Cuántos saben esa historia? Hace unas semanas yo veía ahí en internet cosas que todavía existen desde la época de Jesús. Y decían, aquí era el templo de no sé qué, y de ese templo ya nada más quedan piedritas, ¿no? Y aquí era el templo de donde Jesús corrió a los mercaderes cuando se enojó, y de ahí ya nada más quedan piedritas. Y aquí era la pared del muro del templo y ya nada más queda el muro de las lamentaciones, ¿no? ¿Saben qué queda igual? El río Jordán donde Jesús se bautizó. Ese no ha cambiado. Ese está igualito. Porque el río nunca deja de fluir, no importa que pasen los años y no importa que pase el tiempo, el río nunca deja de fluir. El río siempre tiene que estar en movimiento. Entonces nuestra esencia desde nuestro nombre significa que no podemos ser una iglesia estática. No podemos ser una iglesia que se acostumbre a una época. No podemos ser una iglesia que se acostumbre a un método. No podemos ser una iglesia que nos acostumbremos a un estatus. Somos una iglesia que constantemente tiene que estar fluyendo, en movimiento y hacia adelante. ¿Cómo van los ríos siempre? Y yo sé que Dios nos está metiendo en este tiempo en una nueva etapa, pero no cualquier etapa. Lo único que sé que no es un tiempo de espera, no es un tiempo de detener el caudal del río, sino es un tiempo de aceleración. Es un tiempo de que si el río corría a 20 kilómetros por hora, ahora venga a correr a 40 kilómetros por hora, a 50 kilómetros por hora. No es un tiempo de espera, es un tiempo de aceleración de sus promesas en nuestras vidas. Y quisiera empezar leyendo con ustedes, si me acompañan, a 2 de Corintios, capítulo 5, verso 18. Dije que iba a empezar con Salmo, pero a lo mejor empiezo con Corintios. Porque esta es una de las bases que quiero hablar ahorita en Salmo, ¿sale? ¿Lo leen conmigo? Dice así: y todo esto proviene de Dios. Voltean a ver el techo, volteen a ver el de la izquierda, ahora digan, y todo esto proviene de Dios, ¿verdad? ¿De quién proviene este lugar? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si hay algo que creo que Dios nos ha dado como ministerio, yo siempre he creído, porque existen muchas iglesias, ¿no? En México, en el mundo existen muchas iglesias, pero hay algunas iglesias que están más enfocadas al evangelismo, hay otras iglesias que están más enfocadas a la enseñanza, hay otras iglesias que están más enfocadas a los jóvenes, hay otras iglesias que, ¿sí? ¿Me explico?
como que cada iglesia Dios le ha dado un trabajo. Pero yo siempre he pensado que si pudiéramos definir cuál es el enfoque que Dios nos ha dado, aquí como iglesia tiene que ver con esto. Él nos ha dado y nos dio, como dice en 2 de Corintios, el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es el ministerio de la reconciliación? Ahorita lo vamos a hablar más a fondo, pero es lograr que aquellos que estaban enojados, encontrados, alejados con Dios, vuelvan al amor de Dios. Vuelvan a encontrarse con Dios, vuelvan a sentir y a conocer cuál es el amor de Dios. Y ahora sí, quisiera que me acompañen. Hoy vamos a hablar acerca de Salmo 65. Vamos a tocar hoy los versos 3, 4 y 5. Y les pido que me acompañen a Salmo 65, 3. Que pasen la predicación de allá afuera. ¿Sí? Ok. Ya leímos la semana pasada el Salmo 65, 1 y 2. Vamos al 3. ¿Están listos? Ok. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. ¿Lo leemos una vez más? Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Yo estuve investigando más al detalle para poder profundizar en estos versos, y la palabra prevalecer, las iniquidades prevalecen, viene del hebreo gazar, que significa dominar, controlar o ser más fuerte que. Entonces, este versículo, cuando está diciendo las iniquidades prevalecen contra mí, significa que lo que estaba declarando el salmista en ese momento es mi pecado, ¿sí? La palabra iniquidad tiene que ver algo con pecado, ¿sí? Es un pecado recurrente. Dice, mis pecados me dominan, me controlan o son más fuertes que yo. En otra palabra estaba diciendo, estoy atado a un pecado que no me suelta. Estoy atado a un pecado que es más fuerte que yo. Mi voluntad no está haciendo mi voluntad. ¿Cuántas personas conocemos, o tal vez nosotros mismos hemos estado en un momento de nuestra vida que decimos, es que yo sé que esto está mal, esto que estoy haciendo está mal, esto que estoy pensando está mal, esto que estoy sintiendo en mi corazón está mal, pero no puedo contra ello, me tiene atado el pecado. Lo he querido dejar y vuelvo a caer en ese pecado. He querido ser libre y no puedo dejar de pensar de la manera en la que estoy pensando. No puedo. ¿Alguien ha estado en alguna época? Y hoy en día hay muchas personas que están viviendo el ser dominados por el pecado, el ser dominados por pensamientos de muerte, por pensamientos de ya no querer vivir, de querer suicidarse, de querer dejar a su familia, de querer olvidar su matrimonio, con pensamientos de depresión. Hay gente que está atada a depresión, que no puede, de verdad, no es que no quiera, no puede. No puede porque está atada. Aquí el Salmo dice, mis pecados me dominan, mis pecados me controlan, mis pecados son más fuertes que yo. A veces creemos que el pecado es algo fácil de vencer porque siempre tenemos el poder de Jesús, ¿sí o no? Entonces cuando nosotros ya conocemos de Jesús decimos, pues si yo ya nada más oro y mis pecados se van de mi vida. Para nosotros puede ser muy común pensar y vivir de esa manera, pero para alguien que no conoce a Jesús, déjenme decir que el pecado es algo tan difícil de vencer en la humanidad de todo ser humano, que un hombre es imposible que venza el pecado si no es a través de Jesús. Entonces tenemos aquí al salmista diciendo, mis pecados me dominan. Esa es la primera condición. Y todos sabemos que la paga del pecado es muerte, y que la consecuencia del pecado es que estemos separados de Dios. Así que si alguien hoy está luchando y está batallando y su vida está en ese vaivén de decir no puedo estar en pecado, cuando nosotros vivimos en pecado, la causa inmediata de vivir en pecado es la separación de Dios.
Dios está alejado de nosotros porque Él no puede estar en donde el pecado está, donde el pecado domina, donde el pecado es el rey. Pero en el mismo Salmo 65:3 nos da una salida. Dice: las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones, nuestros pecados, tú las perdonarás. Quiero decir dos cosas. El pecado, ¿quién de aquí ha pecado? Levante la mano. ¿No? El pecado, hermanos, no solamente es una acción que tú cometes y decir ya cometí el pecado. El pecado no propiamente no es una acción. El pecado es una fuerza que esclaviza. ¿Sí me explico? El pecado no solamente es una acción, el pecado es una fuerza que nos esclaviza. ¿Qué significa esclavitud? Nos quita poder de decisión. Cada vez que yo estoy viviendo en pecado, por eso leemos ahí a Pablo escribiendo en una de sus cartas: el pecado que mora en mí, porque lo que no quiero hacer, eso hago, ¿verdad? Y termino haciendo lo que no quiero hacer porque soy esclavo del pecado. Pero cuando Jesús viene a libertarnos, Él nos quita de esa fuerza que nos domina. Pero si Jesús no está en nuestras vidas, esa fuerza, ese pecado, esa fuerza que esclaviza nos tiene así, en la lona, ¿no? Con un pie en el cuello, sin podernos mover, porque el pecado no solamente es la acción que cometimos, el pecado en sí es la fuerza que nos esclaviza a vivir bajo el dominio del pecado. Pero cuando Dios interviene, todo aquello que nos dominaba pierde poder. ¿Sí? ¿Vamos bien? Esto a lo mejor estoy dándole un poco más profundidad a un verso que tal vez pudiera parecer cortito y sencillo, pero lo que quiero decirte aquí es: el pecado te domina, el pecado te controla, el pecado es más fuerte que nosotros si Jesús no está en nuestras vidas. Pero la segunda parte dice: mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Y también me puse a investigar el origen en hebreo de la palabra perdonar, y me sorprendió mucho y me gustó mucho, y quiero comentarles que esta palabra de nuestras rebeliones tú las perdonarás no es un perdón así como de ay, me pisaste, perdóname, o te pisé, perdóname. No es un perdón así como de ay, con permiso, ¿no? O no es un perdón así como cuando tú llegas con tu mamá, con tu esposo, con tu esposa, y le dices: ¿me perdonas? Y la persona te dice: sí, te perdono, ya, sigue adelante. No es un perdón de Dios diciendo: sí, ya estás perdonado. No. La palabra perdón en este contexto y en este versículo, en el hebreo original, significa cubrir, llevar sobre sí o expiar. ¿Alguien de aquí me puede decir qué significa expiar? En realidad lo que dice el original es: mas nuestras rebeliones tú las expías, no las perdonas, mas nuestras rebeliones tú las expías. Y la palabra expiar significa que en el antiguo pacto, para que Dios expiara y perdonara nuestros pecados, tenían que llevar a un becerrito al matadero, al sacrificio, para que Dios expiara sus pecados, ¿no? Y aquí nos estaba dando, aunque esto fue escrito en Salmos, nos estaba dando una referencia a que Dios iba a través de sí mismo expiar nuestros pecados. ¿Qué significa? Que nuestras rebeliones no son nada más perdonadas, sino que nuestras rebeliones son tomadas por Jesús, cargadas por Él, y entonces son perdonadas. No es un perdón que tenga que ser con que Dios nada más diga: te perdono, hijo mío, ve a casa. Es un perdón que a Él le costó su vida por nosotros para podernos perdonar. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, el primer punto que quiero hablarles hoy como esencia y como algo que Dios nos ha dado como trabajo en la iglesia, en Río de Dios, es río. Nosotros somos, di conmigo, un río que rompe cadenas. Esa es una de las esencias que Dios nos trajo y que nos formó.
Somos un río que rompe cadenas. Estamos hablando de un verso que dice, hay gente que está atrapada por su pecado, pero nosotros tenemos el poder, la palabra perfecta y la salida para que esas personas que hoy están siendo saboteadas, pisoteadas por sus pecados, sean libres. Y esa es una de nuestras responsabilidades como iglesia, que nosotros somos una iglesia que tenemos y sabemos cómo romper las cadenas de iniquidad. Jesús no vino para hacernos sentir culpables, Jesús vino para hacernos libres. Por esa puerta han entrado y van a entrar muchas personas que han cometido muchos pecados. Pero cuando una persona entra por esa puerta y llega a este lugar, no viene con el objetivo, Dios no la envía con el objetivo de hacerla sentir más culpable de lo que ella es. No somos una iglesia que juzga, no somos una iglesia que señala, no somos una iglesia que dice, ya entendí que eso te pasó porque eres bien pecador. No somos una iglesia que juzga. Dios no vino para hacerte sentir más culpable, Dios vino para hacerte sentir libre. Y si tú estás aquí hoy en la iglesia, quiero decirte de parte de Dios que tú estás sentado aquí. Dios no te quiere seguir haciendo culpable de lo que tú hiciste y lo que vienes cargando. Hoy Dios te quiere hacer libre porque viniste al lugar donde Dios da libertad a aquellos que estaban atrapados y que estabas cautivos. Su casa no es para que te sientas culpable. Su casa es para que sepas que alguien murió por ti, para que tú salgas hoy por esa puerta diciendo, soy libre en Cristo Jesús. Somos un río que trae libertad. Jesús nos constituyó como iglesia no para ser un lugar donde juzga, sino para ser un refugio para los quebrantados. Yo creo que todos, yo gracias a Dios pude estar en el encuentro de muchos de los que están aquí. Y tengo así flashazos de que todos en algún momento hemos llegado quebrantados, desesperados. Pero Dios siempre nos ha mandado a ser un refugio para los quebrantados. Nuestra esencia es no condenar, sino restaurar y romper con toda cadena por el poder del Espíritu Santo. Por eso dice 2 Corintios que leímos al inicio, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, la reconciliación tiene que ver con 3 pasos. Los 3 pasos están en el Salmo 5:3, 5:4 y 5:5. Entonces, si la reconciliación tiene que ver con 3 pasos, ya vimos el paso 1. ¿Cuál es el paso 1? Libertad. Romper las cadenas. Para que alguien venga a reconciliación de Dios, a reconciliación con Dios, debe uno saber que necesita de Dios y que nuestro pecado nos aleja de Dios y poder ser libre. Nadie puede ser libre por su propia mano. Todos necesitamos ser rescatados. Nadie puede vencer el pecado. Si tú hoy estás peleando con un pecado y dices, ahora sí lo voy a vencer, no lo vas a vencer. Porque nadie de nosotros puede vencer un pecado por nuestra propia fuerza de voluntad. Sí se necesita la fuerza de voluntad. Pero lo que hace que puedas vencer al pecado es el poder de Jesús, que venció al pecado en la cruz, se levantó al tercer día y te entregó a ti la victoria que Él ganó por ti en la cruz del Calvario. Así que si hoy tú estás peleando contra un pecado, tal vez estás desesperado, como Pedro cuando no pescaba nada y dijo, yo ya me rindo. Y Jesús le dijo, vuelve a intentarlo esta vez. Pedro dijo, está bien, pero esta vez lo haré porque tú lo dices y en tu palabra echaré la red. Hoy tú puedes levantarte y decir, no he podido dejar este pecado, pero en tu nombre, Jesús, ahora va en tu nombre, porque tú eres más que vencedor. Voy a ser libre de ese pecado. Y es lo mismo que nosotros tenemos que comunicar en este lugar. Nadie puede ser libre por su propia fuerza, pero si vienes aquí, no me refiero al lugar físico aquí en la iglesia, me refiero si vienes a Jesús
Él te da la salida. Él te da el poder para romper ese pecado. Juan 8:36 dice, ese no lo debemos saber de memoria. Así que si el Hijo os libertare, ¿quién es el Hijo? ¿Quién es el Hijo? Así que si Jesús os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién de aquí tiene a Jesús en su corazón? Si tú tienes a Jesús en tu corazón, tienes el poder para ser verdaderamente libre. Ahora, que a veces no usemos ese poder, eso ya depende de que se nos olvida a veces que somos hijos del Rey, hijos del que ganó, hijos del que venció, y que no estamos aquí para vivir arrastrados ni con poquito ni de lo que nos alcance. Estamos aquí para ser libres, vencedores y vivir la vida en abundancia que Jesús ya ganó para nosotros. Eso ya lo ganamos. Somos un río que rompe cadenas. Ese es el punto número 1. Y eso es lo que dice el Salmo 65:3, perdón. Las iniquidades prevalecen contra la gente. Las iniquidades prevalecen contra mí. Pero nuestras rebeliones, pero nuestros pecados, tú los expías, tú moriste por ellos. Tú los perdonas. Punto número 2, vamos al verso siguiente, que es Salmo 65:4. Dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados, di conmigo, saciados del bien de tu casa y de tu santo templo. El verso inicia diciendo bienaventurados, que esta palabra bienaventurados también significa pleno o completo. ¿Sí? Jesús dice, cuando tú llegas, es el decir bienaventurado será pleno, vivirá en plenitud, será completo. No sentirá que que algo le falta, que tiene un hueco en su corazón, sino vas a vivir en plenitud y vas a vivir completo. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Di conmigo, Dios no obliga, Dios atrae. Mire que aquí hay 2 descripciones bien importantes de Dios trayendo gente a la iglesia. Dice, va a ser completo y va a vivir en plenitud el que tú escogieres, di conmigo, uno, escoger, y atrajeres hacia ti. Significa que no todos los escogidos logran llegar aquí. Porque hay 2 pasos que nosotros como iglesia tenemos que entender. Que algunos son escogidos y que otros tenemos que atraerlos. ¿Verdad? Dios no obliga. Si Dios obligara diría, tú son escogidos y todos los domingos tienen que venir a la iglesia, tienen que servir, van a predicar, ¿no? Pero Dios no obliga a nadie. Díganme quién de aquí lo obligaron a venir. Si hay alguien obligado así, lo liberamos en este momento. Todos los que estamos aquí fuimos atraídos. ¿Cómo es que Dios te atrae? ¿Cómo Dios te atrajo a ti? Cada uno de nosotros Dios nos atrajo de una manera distinta, pero usualmente dice la Biblia que con cuerdas de amor Él nos atrae. Dios no obliga a nadie a venir aquí a Río de Dios. Dios no va a obligar nunca a nadie. No somos la iglesia de, ¿cómo se llama ahora que estuvo muy famoso en internet? De los que agarran con su camioneta y van subiendo así gente de borrachitos de la calle. A la patrulla, no somos la patrulla espiritual, ¿verdad? No andamos buscando tazos dorados, ¿verdad? Por cierto, he visto que toman el verso en Lucas que dice, fórzalos a entrar en mi casa. Entonces, como dice, la Biblia dice, fórzalos a entrar en mi casa, pues andan con su patrulla así, subiendo a todos. Yo cuando lo dije es buena estrategia, pero no es nuestra esencia. Dios, dilo una vez más, Dios no forza, Dios no obliga, Dios atrae.
Bienaventurado el que tú escogeres y atrajeres a ti. Dios nos está hablando de atracción. Parte de nuestra esencia como iglesia tiene que traer en su esencia y en su misión y en lo que queremos que ser el componente de atracción, de atraer. Y la segunda parte, ahorita voy a hablar más de la parte de atracción. Dice, bienaventurado el que escogieres y atrajeres a ti para que habiten tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa y de tu santo templo. La siguiente frase del versículo dice que a él le gusta atraer gente a su casa para después saciarlos. ¿Qué significa saciarlos? Saciarlos es darle un poquito, es darle más o menos, es darle que salgan llenos a tope, ¿no? Entonces, si tomamos un poco, y digo, hoy lo estoy diciendo como parte de nuestra esencia y visión y misión de la iglesia, pero esto aplica para todos nosotros. No es que digamos como, eso aplica para los que van a Río, no, eso aplica para todos los que creemos en Cristo. ¿Alguien de aquí que cree en Cristo? Muy bien, entonces, cuando hablamos acerca de atracción, ¿qué es lo que atrae a nuestra iglesia a la gente? El amor, ¿verdad? Atraerá a la gente que cuando lleguemos allá afuera, gente recibiendo, abrazando, orando, ¿verdad? Atraerá a la gente que cuando llegue aquí el ministerio de alabanza sea que la presencia de Dios se manifieste a través de la alabanza. Atraerá aquí que lleguen y se sienten en una silla cómoda. Atraerá que cuando se vayan les demos algo de tomar, un café. Atraerá que les llamemos entre semana. Atraerá que estemos, ¿sí me explico? Tenemos que buscar la manera en la que nosotros podemos cumplir esa misión que Dios nos ha dado. Dios ya escogió allá muchas personas, pero nuestro trabajo tiene que ver con atraer. Necesitamos ser una iglesia que atrae, una iglesia atractiva. Bienaventurado el que tú escogieres y atrayeres hacia ti. Y una vez que atraigamos, aquí nos dice una de las razones principales por las que debemos atraer, dice, seremos saciados del bien de tu casa y de tu santo templo. Ahora, hay tres cosas en las que una persona, digo, todo eso que les digo, la alabanza, las sillas donde nos sentamos, el lugar, todo eso es bien, eso atrae. Pero hay tres cosas básicas que nosotros como iglesia tenemos que enfocarnos a que la gente sea atraída y sea saciada en esas tres áreas. Número uno, como bien dijeron todos y los felicito y tienen 10 en el examen, el amor. Tenemos que lograr que en nuestra iglesia se viva el amor de Dios. Que si alguien llega aquí a la iglesia con su nivel de amor aquí, a veces la gente entra aquí con el nivel de amor propio aquí, porque tuvo una semana difícil, porque viene de haberse peleado en casa con sus hijos, de haberse peleado en casa con su esposo, porque tal vez esa semana lo despidieron del trabajo, tal vez porque esa semana cometió un error y su amor propio se fue a los suelos. Tal vez vienen jóvenes que en la semana sufrieron bullying, que los molestaron, que les pusieron un apodo y su autoestima se fue a los suelos. Alguien falló, cometió un error, y vienes con el amor propio en el piso. Nosotros tenemos que lograr que cuando la gente tenga contacto con nosotros y entra a nuestra iglesia, sepa que no hay nadie en el mundo que los ame más que Cristo Jesús, que murió por ellos en la cruz del Calvario. Y si tú te equivocaste en la semana, y si tú cometiste un error, y si tú sientes que nadie te quiere, todo eso es mentira. Porque hubo alguien que murió por ti, porque hay alguien que te dice que tú eres valioso y que tú no eres tus errores, sino que tú eres un reflejo de Dios y que tú eres hecho a la imagen y semejanza de Dios y que Dios tiene planes para ti y que te ama más que nadie en el mundo.
Eso es lo que tú tienes que vivir y ser saciado cuando tú entras a este lugar. Y si hoy tu amor viene así en rayita roja como en el celular, hoy quiero en el nombre de Jesús que escuches la voz de tu Dios diciéndote: te amo, te amo. Sé lo que has hecho, pero te amo. Sé lo que has pensado, pero te amo. Y no hay nada en el mundo que puedas hacer o dejar de hacer para que Dios te deje de amar. Te ama tanto. Te ama tanto. Dios te ama mucho. Y es lo primero que tú tienes que sentir saliendo de aquí. Que si yo venía con rayita roja en el amor y en el amor propio, en la autoestima, salgas de aquí diciendo: sí, es cierto, Dios me ama. Me ama, me ama, me ama. Serás saciado del bien de su casa, porque aquí hay amor de Dios para ti. Y decirte: te amo, yo te escogí. Te amo. Te amo. Te amo. Número 2, que tenemos que lograr ser saciados aquí en su casa. Dice Mateo 4:4, Jesús se lo recordó a Satanás y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que ser saciados de su palabra. Tenemos que ser saciados de su amor, pero también de su palabra. Eso es el bien. Que Dios nos sacie de su palabra y nos sacie de su amor. Y eso nos enseña que también dentro de esto del ministerio de la reconciliación, ¿se acuerdan cuál fue el paso 1? Libertar, romper las cadenas, ¿verdad? Yo me lo imagino así siempre, como esos videos que ves siempre en internet, como de la gente que rescata perritos. Hace poquito vi un perrito que lo encontraron en la calle amarrado de su hocico y de sus patitas. Y vi el video de cómo llegaron la gente a rescatarlo y estaba ya casi en los huesos. Y le cortaron las cuerdas que lo ataban. Y eso tiene que ver con la libertad. Así muchos llegan aquí. Es más, tenemos que ir porque no pueden ni caminar para llegar aquí, a cortarle esas cadenas. Pero llegan en huesos porque tiene mucho tiempo que no son saciados, que no comen. Y toman a ese perrito y con una mamila le empiezan a dar de comer, le ponen suero, le inyectan, ¿no? Y ya después sale el letrero, 3 meses después, ya el perrito así, todo contento. Dios quiere esa reconciliación. Cuando nosotros estamos lejos de Dios, somos como ese perrito abandonado, a punto de morir, ya no queremos vivir. Pero Dios quiere, Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no importa qué tan grande haya sido su error, haya sido tu error, hoy Dios quiere volver a reconciliarse contigo. Si los pecados fueron rojos como la grana, a lo mejor dices: no, es que mi pecado no fue rojo, fue marrón. No, es que mi pecado no fue marrón, fue negro. No, es que mi pecado no fue negro sobre negro. Dios dice: aunque tu pecado sea negro sobre negro, vengan a mí y vas a volver, y tu corazón va a volver a ser blanco como la grana, como la nieve. Dios libera, ¿sí? Pero después Él alimenta con su amor. Tenemos que ser una iglesia que una vez que libertó a las personas, tenemos palabra y tenemos amor para seguir alimentándolos, ¿sí? Y la palabra no siempre es la misma. Aquí los domingos sé que se predica una palabra, pero hay palabras específicas para jóvenes,
Hay palabras específicas para niños, hay palabras específicas para matrimonios y tenemos que lograr que toda la palabra, que todo el pan de vida esté en tiempo en la mesa de quien lo necesita. ¿Es trabajo del pastor? No, porque todos nosotros, levanten su mano los que tienen Biblia. O casi todos la traen en el celular. Pero todos los que tienen Biblia tienen pan. Todos los que tienen Biblia tienen pan. Y es nuestro trabajo compartir ese pan para que la gente sea saciada del bien de su casa. Hay esfuerzos de llevar la palabra que tenemos que hacer como iglesia. Esos sí tienen que existir. Pero hay esfuerzos que tenemos que hacer nosotros mismos por el amor que un día Dios nos dio de llevar su palabra. ¿Sí? Y la tercera cosa de que la gente tiene que salir saciada es, dice Efesios 5:18, este verso también no lo sabemos de memoria, yo sé que dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, ¿qué? Sed llenos, sed saciados, sed hasta el tope, llenos del Espíritu. Voy a volver a Salmo 65:4, dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres ante ti. Ya hablamos de que Él atrae para que habite en tus atrios, seremos saciados. Esa palabra saciados, también investigando, es la misma palabra que Dios utiliza, que el salmista utiliza en el Salmo 23 cuando dice, mi copa está rebosando. Dios quiere que nosotros estemos rebosantes de su amor, de su palabra, pero también de su Espíritu Santo. Tenemos que ser una iglesia no solamente que vive el amor y que dé la palabra, sino que vengamos y enseñemos que Jesús no solamente es palabra, porque hermanos, la palabra sin el Espíritu se vuelve legalismo, pero cuando traemos la palabra con Espíritu, cosas increíbles pasan. Y eso me lleva al siguiente verso del Salmo 65. Antes quiero leerles 1 Corintios 2:4, ¿sí? Miren lo que dice así, 1 Corintios 2:4 dice, y ni mi palabra, ni mi predicación, ¿de qué está hablando? De la palabra, ¿sí o no? Escuchen bien, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. ¿De qué tiene que ir acompañada la palabra? Del Espíritu Santo, pero no solamente del Espíritu Santo, de demostración de espíritu y de poder. ¿Qué tenemos que hacer? Que nuestra iglesia, que la gente que llegue aquí salga saciada del Espíritu, pero de demostrar, de que ellos puedan sentir que el Espíritu Santo está aquí para demostrarles que el Espíritu Santo sigue haciendo hoy milagros, sigue haciendo señales, sigue haciendo prodigios hoy y siempre. Demostración no con demostración de humana de sabiduría, sino con demostración de espíritu y poder. Miren lo que dice, ahora sí vamos al último verso de Salmo 65:5, bueno, de los que leeremos hoy. Salmo 65:5 dice, ay, se me movió aquí, perdónenme. Bueno, es que tengo aquí la Nueva Traducción Viviente. Dice aquí atrás, dice, con tremendas cosas nos responderás. Ahora, ¿qué es lo que lleva a hacer algo normal a ser tremendo? ¿Qué es lo que lleva a hacer algo ordinario a hacer algo extraordinario? ¿No será acaso el Espíritu Santo de Dios lo que lleva a hacer que la palabra que es ordinaria se vuelva extraordinaria?
Con tremendas cosas nos responderás tú en tu justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y los más remotos confines del mar. Cuando nosotros libertamos a las personas y les saciamos de palabra y de amor y hay demostración de espíritu y poder, empiezan a suceder tremendas cosas. Tremendas cosas. Siempre que digo tremendo me acuerdo de David. ¿Quién se acuerda de David? Parte del río alguna vez, hoy está en la presencia de Dios. Pero con tremendas cosas Dios nos va a responder. Con tremendas cosas Dios nos responde. Tenemos que ser una iglesia que hace las cosas tremendamente. ¿Qué significa la palabra tremenda? Extraordinario. Y eso tiene que ver con la excelencia, con ir más allá, con no ponernos límites. Tenemos que ser hijos de Dios y una iglesia que piensa en tremendas cosas. La palabra tremenda en este versículo significa también grande y asombroso, sobrenatural. Tenemos que ser una iglesia sobrenatural, con sobrenaturales cosas tú nos responderás. ¿Cuántos creen que Dios responde con cosas sobrenaturales? Yo amo mucho a todos los tipos de iglesias, pero hay iglesias que solo se dedican a leer y a estudiar. Está bien, a mí me encanta que leamos y estudiamos, pero nosotros queremos y sabemos y lo hemos visto que Dios ha hecho en este lugar demostración de espíritu y de poder, y Él nos ha sorprendido con cosas sobrenaturales. Y nosotros debemos creer y entender y saber que Jesús, el que resucitó sobrenaturalmente hace 2000 años, también está aquí en este lugar, en Loma Linda, en Naucalpan, haciendo cosas sobrenaturales. Con tremendas cosas. Nos habla que nuestra iglesia tiene como esencia ser una iglesia que liberta, que sacía, que alimenta, y una iglesia sobrenatural. Somos una iglesia sobrenatural. Somos una iglesia donde Dios nos predestinó, nos escogió y nos atrajo para hacer en este lugar cosas sobrenaturales, cosas tremendas. Cosas grandes, cosas sobrenaturales. Es lo que Dios quiere hacer en este lugar. Somos un río que liberta. Somos un río que alimenta. Somos un río que demuestra el poder de Dios. Y para ir a la parte final, yo decía, Señor, buscaba un pasaje, una historia bíblica para demostrarle estos 3 pasos. No es como que Dios nos haya dicho, a ver, esto es especial para Río de Dios, que sí tiene que ver con eso, pero lo que quiero decir es que este modelo de libertar, de alimentar y de hacer cosas sobrenaturales, lo vemos en la Biblia una y otra y otra vez y otra vez y otra vez. Dios salvando gente, Dios restaurando gente, Dios haciendo cosas sobrenaturales, y todo esto trae una reconciliación con Dios. Nada más quiero que pensemos por último en la historia del hijo pródigo. ¿Sí o no que fue una persona que vivió atrapada en su pecado? ¿Qué dijo el hijo pródigo? Yo ya tengo edad para irme, y se fue. Él pensó que iba a ser libre, pero el pecado lo atrapó, y un día, estando sin tener que comer y sin tener donde dormir, durmiendo ahí con los puercos, dice la Biblia que volvió en sí. Su pecado, identificó que su pecado lo esclavizó, que su pecado lo llevó a la miseria, y que además su pecado lo apartó del Padre. Él estaba en el Salmo 65:3, ¿no? Mis pecados me dominaron. Pero hubo un momento en que se dio cuenta que estaba atrapado, ¿verdad? Y dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Que en la casa de mi padre hay, ¿qué dijo el hijo pródigo que había en la casa de su padre? Abundancia de pan. ¿Qué es lo que atrajo al hijo pródigo? ¿Que extrañaba a su papá?
o que había abundancia de pan? ¿Verdad? A veces pensamos que el hijo pródigo dijo, ay, voy a regresar porque extraño tanto a mi papá. No. Hasta ese momento, él fue y regresó a su casa porque en la casa de su padre, ¿qué? Había abundancia de pan. Dijo, ahí sí seré saciado. Y entonces él iba con la idea de decir, pues yo no sé si mi papá me perdona o no. Yo le voy a decir que me haga uno de sus jornaleros, pero aunque sea voy a tener pan. Aunque sea voy a ser saciado. Recordó que en la casa de su padre había abundancia de pan. ¿No les recuerda el Salmo 65:4? Seremos saciados los que lleguen a tu santo templo. Lo que lo trajo de regreso no fue la culpa, sino el recuerdo de la abundancia. Pero llegando a la casa del padre, cuando él iba por ser saciado, dice la Biblia que el padre ya lo estaba esperando en el camino y salió a su encuentro y lo abrazó y lo besó y le dijo que lo bañaran, que lo cambiaran, que le iba a dar una túnica, que le iba a dar un anillo, que le iba a dar un calzado nuevo, que le iba a matar al becerro más gordo. Fíjense que él solo iba por pan. Y el padre le contestó con tremendas cosas. Anillo, vestido, zapatos. Le restituyó el nombre de hijo. Le mató al becerro gordo. Le hizo una fiesta. Hay gente, escucha esto, hermanos, eso llévatelo en tu corazón. Hay gente que va a venir a esta iglesia implorando por pan, porque se están muriendo de hambre espiritual y solo quieren un pan. Pero se van a ir de aquí con vestido, con anillo, con sandalia, con fiesta, con becerro gordo y con el título de hijos, porque Dios responde con tremendas cosas. Esa es nuestra esencia. Esa es nuestra esencia. Tal vez alguien hoy aquí vino diciendo, Señor, aunque sea dame una palabra para saber que tú sigues conmigo, para saber que no te has olvidado de mí. Dame un indicio, dame una señal de que me sigues amando, de que sigo estando en tus planes, de que tú me perdonas, de que tú me levantas y tú lo único que querías era un cachito de pan. Dios te dice, tú no estás solo para un cachito de pan. Hoy yo te perdono, hoy yo te levanto, hoy yo te recuerdo que eres hija e hijo. Hoy ponte otra vez el anillo que significa autoridad. Hoy ponte un calzado nuevo y hagamos fiesta, porque no eres un jornalero, no eres nadie ajeno, tú eres hijo de casa. Tú eres hijo de esta casa, de la presencia de Dios. Y así es como Dios contesta con tremendas cosas. Y de repente llega el hermano y le dice, ¡ey! ¿Por qué si yo estuve aquí? A mí nunca me hiciste una fiesta ni me mataste un becerro gordo. ¿Saben qué representa el hermano en esta historia? Nuestro racional humano. Con el pensamiento humano decía, pero ¿por qué si no se lo merece? Me lo merezco más yo. Y tal vez hoy tu racional humano te esté diciendo, no te lo mereces, no es cierto, no te lo mereces, no te lo mereces. Pero Dios, sabiendo eso, aunque no lo merezcamos, nadie de aquí lo merece, Dios te lo da. Porque eso es la misericordia. La misericordia no es que tú te hayas merecido el perdón de Dios, es que Dios sabe que no te lo mereces y aún así te lo da. Y eso es lo que a Dios le gusta, hacer misericordia. Así que si tú tienes al hermano del hijo pródigo hablándote ahí a la mente,
Dios no necesita de explicaciones, Dios te quiere dar lo que te quiere dar. Por último, quiero leer Joel capítulo 3, verso 9. Y 10, que también es una palabra que nos ha seguido durante estos 13 años de Río de Dios. Joel capítulo 3, verso 9 dice esto. Esperen, me faltó decirles algo antes de leer Joel. Podemos regresar al Salmo 65, ahí está. Oh Dios de nuestra salvación, ya entendimos que es tremendas cosas. Pero ven lo que dice, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. ¿Qué quiere decir? Que esta bendición no nada más es para aquí, sino que es una bendición que se tiene que expandir a los confines más remotos de la tierra y a lo más lejano del mar. Que Dios, dentro de las promesas que nos hizo a Río de Dios, no es que íbamos a hacer algo lineal, sino que vamos a hacer algo que se va a expandir a los remotos confines del mar. Ahora tengo una pregunta. Si Río de Dios y la presencia de Dios y su mover va a llegar a los remotos más confines del mar y de la tierra, ¿no tendrá que llegar también a tu casa? ¿No tendrá que llegar también con tus padres, con tus hijos, con tu familia? Queremos que esa bendición llegue lo más lejano y posible. Tenemos que empezar porque ese río riegue también nuestras familias. Todos los que estamos aquí no podemos decir, Señor, sí, vamos por las naciones. Mientras en casa no hay ni una gotita del río, ¿verdad? No hay ni una gotita de amor, no hay ni una gotita de palabra, no hay ni una gotita de tremendas cosas, pues solo hay tremendas peleas. Tenemos que dar de ese mismo amor en casa, para que llegue a los más remotos confines de la tierra. Tiene que pasar por los más remotos confines de la familia para llegar a los remotos, ¿cómo dice? A todos los términos de la tierra y a los más remotos confines del mar. ¿Sí? Y por último, ahora sí quiero leerles Joel capítulo 3, verso 9 y 10, que son palabras que también nos han acompañado, que dice así: proclamad esto entre las naciones, proclamen guerra, despierten a los valientes. ¿Hay aquí algún valiente que estaba dormido? Dice Dios, despierten a los valientes. Viene un tiempo especial y diferente. Despierten a los valientes. Despierten a los valientes. Proclamen esto entre las naciones. Proclamen guerra. Despierten a los valientes. Forjen espadas de sus asadones y lanzas de las hoces. Y diga el débil, fuerte soy. Si alguien hoy se siente débil, si hoy alguien se sentía caído, derrotado, que no puede, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy en Cristo. Nada ni nadie nos puede detener. Yo me he sentido débil en muchas épocas de mi vida, pero sí puedo dar testimonio, es que no importa qué débil me sentí, la fuerza de Dios fue más fuerte. Su diestra me sustentó, su diestra me levantó, su amor me perdonó y Él nos tiene preparado para ir a lugares altos, más altos cada vez. Así que si hoy tú te sientes débil, lleva tu mano a tu corazón y di en el nombre de Jesús, fuerte soy.
Saco de mí en el nombre de Jesús, desecho de mí toda tristeza. Desecho de mí toda voluntad que me está atrapando. Desecho de mí toda depresión. Desecho de mí toda tristeza. Desecho de mí todo lo que me hace sentir pequeño. En el nombre de Jesús, fuerte soy. En el nombre de Jesús, fuerte soy. En el nombre de Jesús, fuerte soy. Yo soy fuerte en el nombre de Jesús. No más debilidad. No más debilidad. Ahí háblale a tu corazón y di, y lleva ahí tu mano y dile: no más debilidad, no más vergüenza, no más sentirme avergonzado de mí mismo, no más tristeza, no más culpa, no más soledad, no más depresión, no más apatía, no más angustia, no más debilidad. En el nombre de Jesús, fuerte soy, fuerte soy, fuerte soy. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Espíritu Santo, que en esta hora tu Espíritu Santo descienda. Y que si alguno se sentía débil, hoy tu Espíritu Santo los haga sentir que tú estás con ellos. Y que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Jesús? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Si tú peleas por mí, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí en el nombre de Jesús? Señor, yo oro en esta mañana por todos aquellos que el día de hoy están luchando, están peleando contra pecados que los tienen atados. Hoy ordenamos a todo pecado que esclaviza, que suelte y que deje libres a cada uno de los que estamos en este lugar. Hoy yo ordeno a todo pecado esclavizante que está atando la voluntad, que hoy suelte la voluntad de cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaro libertad. En el nombre de Jesús declaro libertad. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. En el nombre de Jesús. Hoy quiero que digas conmigo: en el nombre de Jesús, yo renuncio a toda depresión, a toda falta de ánimo, a toda culpabilidad, a toda voz que me dice que no puedo. Cierro los oídos, renuncio y los echo fuera de mi vida, de la vida de mi familia. Hoy quiero que empecemos a orar por tu familia. Si hay pecados que están atando la vida de tus hijos, si hay pecados que están atando la voluntad de tus padres, de tus tíos, de tus amigos y de tus abuelos, quiero que empecemos un tiempo de intercesión, porque por eso somos iglesia. Vamos a empezar a orar por cada uno de ellos. Yo no sé, yo no los conozco, pero tú sí conoces a gente en tu familia, en tu lugar donde vives, en tu trabajo, que hoy necesitan ser libertados por Dios. Y yo te voy a invitar a que comencemos a orar con un fuego, con un clamor, con un lloro, si es necesario, por esas personas que hoy necesitan ser libertados. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en la brecha, Señor, y oramos como tú nos has enseñado. Señor, oramos como tú nos has levantado, oramos como tú nos has instruido y nos has dicho que hagamos. En el nombre de Jesús oramos por aquellos que necesitan libertad. Señor, en este lugar y en este momento hay gente que conocemos que necesita libertad. Te rogamos que el poder de tu Espíritu lleve redarguya en sus corazones en este momento. Que si hay hijos pródigos que hoy están alejados de la casa del Padre, hoy los hagas volver en sí, Señor, y escuchen tu voz que dice que en la casa del Padre hay abundancia de pan. Señor, que si alguien hoy se siente débil, en el nombre de Jesús se sienta fuerte en tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor, y que tus planes en este lugar se cumplan.
Y que tú los que escogiste sean atraídos a este lugar. Amén. Y los que tú llamaste sean atraídos a este lugar, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Que te cura con su gracia hasta mil